Bienvenidos una vez más a este su espacio, el rincón donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las historias, las emociones y los personajes que nos hacen vibrar. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos y listas para una nueva aventura audiovisual. Hoy, vamos a viajar juntos a un lugar muy particular, un territorio donde el drama se vive con intensidad, donde el amor florece entre intrigas y donde los giros inesperados son la norma. Sí, mis amigos, hoy vamos a hablar de las telenovelas turcas, pero no de cualquiera, sino de las que nos esperan en el 2025. Prepárense para un año lleno de pasión, misterio, romance y, por supuesto, muchísimos momentos que los dejarán pegados a la pantalla. Si son de los que aman las tramas complejas, los personajes con capas y los finales que los hacen pensar por días, entonces este es su vídeo. Les prometo que vamos a descubrir juntos algunos adelantos, vamos a especular sobre las posibles tramas y, en general, vamos a prepararnos para lo que se viene en la pantalla chica desde Turquía. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a unirse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones y, por supuesto, déjenos un like si les gusta lo que ven. Ahora sí, arranquemos este viaje. Ahora, vamos a lo que nos compete, a lo jugoso, a lo que realmente nos tiene aquí reunidos, las telenovelas turcas que nos van a hacer suspirar, sufrir y gritar de emoción en el 2025. Miren, lo que hace tan fascinante a las producciones turcas es esa mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno, entre las costumbres arraigadas y las problemáticas contemporáneas. No son solo historias de amor, son retratos de familias, de sociedades, de ambiciones y de sueños, todo envuelto en una producción impecable que nos transporta a paisajes increíbles y nos presenta personajes inolvidables. Y el 2025, amigos, promete no ser la excepción. Ya se están cocinando varias producciones que tienen pinta de convertirse en auténticos fenómenos, y aunque todavía no tenemos todos los detalles, sí que hay rumores, adelantos y algunas filtraciones que nos dan una idea de lo que nos espera. Por ejemplo, hay una telenovela que está generando muchísima expectación, cuyo título provisional, por lo que he podido averiguar, es algo así como La sombra del imperio. Vaya nombre. Ya nos da una pista de que aquí no vamos a encontrar una historia sencilla. Se dice que esta producción nos sumergirá en un mundo de intrigas palaciegas, con una protagonista que luchará contra viento y marea para proteger a su familia y a su legado. Aquí parece que vamos a tener complots, traiciones, amores prohibidos y mucho drama, todo con la majestuosidad de los escenarios turcos que ya conocemos y amamos. Aparentemente, esta producción está siendo dirigida por un director que ya nos ha regalado joyitas en el pasado, lo que eleva aún más las expectativas. Y lo mejor de todo es que se habla de un elenco espectacular, con algunos rostros conocidos y otros nuevos que seguro nos robarán el corazón. ¿Se imaginan la tensión que vamos a vivir con cada capítulo? Yo ya me estoy frotando las manos de anticipación. Profundizando un poco más en La sombra del imperio, las filtraciones sugieren que la protagonista será una mujer de carácter fuerte y determinación inquebrantable, cuyo destino estará entrelazado con los oscuros secretos de la corte. Su nombre podría ser algo como Aylin o Elif, nombres que resuenan con fuerza en la tradición turca y que evocan imágenes de belleza y fortaleza. Se rumorea que su familia, una de las más antiguas y poderosas del imperio, se verá envuelta en una conspiración que amenaza con derrocar el reinado y sumir al país en el caos. Aylin, o como finalmente se llame, no solo tendrá que enfrentarse a los enemigos que acechan en las sombras, sino que también tendrá que lidiar con sus propios demonios internos, con un pasado que la atormenta y con un amor prohibido que pondrá a prueba sus lealtades. Los rumores apuntan a que este amor será con un personaje que, en un principio, se mostrará como un aliado, pero que luego revelará una doble cara, añadiendo un elemento de intriga y tensión aún mayor a la trama. Y como no podría ser de otra manera en una telenovela turca de este calibre, los escenarios serán absolutamente deslumbrantes, con palacios majestuosos, jardines exuberantes y vestuarios de época que nos transportarán a un pasado lleno de elegancia y misterio. Los productores, según se comenta, han invertido una gran cantidad de recursos para asegurarse de que cada detalle sea perfecto, desde la arquitectura de los edificios hasta la más mínima joya que luce la protagonista. Este nivel de detalle es precisamente lo que diferencia a las producciones turcas de otras telenovelas y las convierte en verdaderas obras de arte audiovisuales. Además, se espera que la banda sonora sea igual de espectacular, con melodías que evoquen la pasión y el drama de la historia y que se queden grabadas en nuestras mentes por mucho tiempo. Ya puedo escuchar la música en mi cabeza y sentir la emoción que se avecina.
Pero, ojo, porque no todo es drama palaciego. También se avecinan telenovelas que explorarán temas más contemporáneos, como las relaciones de pareja en la era moderna, los desafíos laborales de las nuevas generaciones y las luchas internas de personas que buscan encontrar su lugar en el mundo. Una de estas, de la que también he escuchado hablar, es una historia que podría llamarse Entre dos mundos, aunque este título podría cambiar. Aquí, al parecer, nos encontraremos con una protagonista que se debate entre dos estilos de vida, dos culturas, dos amores. Se habla de una joven que ha crecido en una ciudad cosmopolita pero que tiene raíces en un pueblo tradicional, y cómo esta dualidad la lleva a enfrentarse a decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores. Esto tiene pinta de ser una historia muy emotiva, que nos hará reflexionar sobre nuestras propias identidades y sobre las elecciones que tomamos en la vida. Y es que, si hay algo que las telenovelas turcas saben hacer, es tocarnos la fibra sensible, hacernos conectar con los personajes y hacernos sentir sus alegrías y sus dolores como si fueran los nuestros. Además, se dice que esta producción apostará por una estética más moderna, con escenarios urbanos y un ritmo más ágil, algo que podría atraer a un público más joven. Entre dos mundos, al parecer, nos presentará a una protagonista que se llamará Deniz Lo Asl, nombres que transmiten una sensación de frescura y modernidad. Ella será una joven profesional, exitosa en su campo laboral en una gran ciudad, pero que al mismo tiempo se siente conectada con sus raíces y con la comunidad de donde proviene. Un evento inesperado, como la enfermedad de un familiar o la necesidad de hacerse cargo de un negocio familiar, la obligará a regresar a su pueblo natal, un lugar donde las tradiciones aún se mantienen vivas y donde las costumbres de sus antepasados marcan el ritmo de la vida. Este choque cultural será el motor de la trama, y veremos cómo Deniz tendrá que aprender a conciliar sus dos mundos, a entender sus orígenes y a tomar decisiones que marcarán su futuro. La historia también explorará las dificultades que enfrentan las jóvenes que intentan abrirse camino en un mundo dominado por las tradiciones, los roles de género y las expectativas sociales. La protagonista tendrá que luchar contra los prejuicios y demostrar que es capaz de tomar sus propias decisiones y de labrar su propio camino, sin dejar de lado sus raíces. Y por supuesto, no faltará el romance, un amor que surgirá entre la protagonista y un hombre de su pueblo, un hombre que encarna los valores tradicionales pero que al mismo tiempo se muestra abierto a los cambios y a las nuevas ideas. Este romance estará lleno de obstáculos y desafíos, ya que la protagonista tendrá que elegir entre su vida en la ciudad y su amor en el pueblo, entre sus ambiciones personales y sus lazos familiares. Los escenarios urbanos, con sus edificios modernos, sus cafés y sus calles bulliciosas, contrastarán con los paisajes rurales, con sus campos verdes, sus casas antiguas y su ritmo de vida más tranquilo. La música, en este caso, también jugará un papel importante, con melodías que evocarán tanto la energía de la ciudad como la calma del campo, y que nos ayudarán a sentir las emociones de la protagonista y su lucha interna. Y hablando de público joven, también se está preparando una telenovela que apunta directamente a este sector, una historia con tintes de comedia romántica pero con un trasfondo de superación personal. El título que se baraja es algo así como El desafío de amar, y aquí nos vamos a encontrar con personajes divertidos, situaciones cómicas, pero también con momentos de mucha ternura y emoción. Esta producción, parece, va a romper un poco con el tono más dramático que solemos ver en las telenovelas turcas, ofreciendo una propuesta más ligera y fresca, pero sin perder esa esencia que las hace tan especiales. Imaginen las carcajadas y los suspiros que vamos a soltar con esta historia. Ya estoy deseando conocer a esos personajes que nos robarán el corazón. El desafío de amar nos presentará a una pareja de jóvenes muy diferentes entre sí, pero que se complementan de una manera muy especial. Los nombres que se manejan para los protagonistas son Mert y Zeynep, nombres que suenan juveniles y frescos. Mert, al parecer, será un chico despreocupado y con una visión muy relajada de la vida, mientras que Zeynep será una chica responsable y organizada, que siempre tiene todo bajo control. Un encuentro casual, provocado por un malentendido o por una situación cómica, hará que sus caminos se crucen, y a partir de ahí, comenzará una historia llena de enredos, malentendidos y situaciones hilarantes. Los dos protagonistas tendrán que aprender a convivir con sus diferencias y a superar sus propios miedos e inseguridades. A medida que se conocen mejor, descubrirán que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que juntos pueden alcanzar grandes metas. La historia también explorará temas como la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de creer en uno mismo. Los personajes secundarios también jugarán un papel fundamental en la trama, con amigos divertidos y familiares entrañables que añadirán un toque de humor y ternura a la historia.
Los escenarios serán coloridos y modernos, con cafés de moda, parques urbanos y lugares de encuentro juveniles. La música tendrá un ritmo alegre y contagioso, con canciones que nos harán bailar y cantar. Esta telenovela será una bocanada de aire fresco en la programación turca, una propuesta ideal para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia llena de humor, amor y emoción. Los productores parecen estar apostando fuerte por esta producción, conscientes de que el público joven es un segmento muy importante y que busca historias que conecten con sus propias vidas y experiencias. Y no se crean que esto es todo, porque el 2025 viene cargado de muchísimas sorpresas más. Se habla de una telenovela de época que nos transportará a un pasado lleno de elegancia y misterio, una historia de amor que desafiará las convenciones sociales y que nos hará viajar en el tiempo. Imaginen los vestidos, los peinados, los bailes, la música, todo recreado con el detalle y el cuidado que caracteriza a las producciones turcas. También se rumora de una historia de venganza, una trama llena de giros inesperados y de personajes que no son lo que parecen, una producción que nos mantendrá al filo del asiento con cada capítulo. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de las historias familiares, esas que nos tocan el corazón, que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios lazos y que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas. Es que las telenovelas turcas son maestras en esto, en mostrarnos las luces y las sombras de la vida familiar, los secretos, las rivalidades, pero también el amor incondicional y la fuerza de los lazos que nos unen. En resumen, mis amigos, el 2025 se perfila como un año espectacular para los amantes de las telenovelas turcas. Tenemos una gran variedad de propuestas, desde dramas palaciegos hasta comedias románticas, pasando por historias de época, de venganza y de superación personal. Lo mejor de todo es que todas estas producciones comparten esa calidad que ya conocemos, esa mezcla de emoción, intriga y pasión que nos hace vibrar con cada capítulo. Y lo más importante es que todas estas historias nos invitan a reflexionar, a conectar con nuestros sentimientos, a entender mejor el mundo que nos rodea y a soñar con mundos posibles. En cuanto a la telenovela de época, aunque todavía no se ha revelado el título, se dice que estará ambientada en el siglo XIX y que nos contará la historia de una mujer que luchará por su libertad y por el amor de un hombre que no pertenece a su misma clase social. Esta historia estará llena de romanticismo, pero también de intrigas y conspiraciones, ya que las diferencias sociales y las convenciones de la época pondrán a prueba la relación de los protagonistas. Los escenarios serán palaciegos y elegantes, con vestidos espectaculares y peinados elaborados que nos transportarán a un pasado lleno de glamour y sofisticación. La música será suave y melancólica, evocando el romanticismo y la pasión de la historia. En cuanto a la telenovela de venganza, se dice que tendrá un ritmo trepidante y que nos presentará a un personaje que buscará justicia después de haber sido traicionado por su familia y amigos. Esta historia estará llena de giros inesperados y de revelaciones sorprendentes que nos mantendrán enganchados a la pantalla con cada capítulo. Los personajes serán complejos y ambiguos, con motivaciones oscuras y secretos ocultos que se irán descubriendo poco a poco. Los escenarios serán oscuros y misteriosos, con lugares abandonados y rincones ocultos que crearán un ambiente de intriga y tensión. Y en cuanto a las historias familiares, se espera que sean tan emotivas y conmovedoras como las que ya conocemos de las telenovelas turcas. Se dice que abordarán temas como la pérdida de un ser querido, la reconciliación entre familiares y la lucha por mantener unida a la familia a pesar de las adversidades. Estas historias nos harán reflexionar sobre nuestros propios lazos familiares y nos recordarán la importancia del amor y el apoyo incondicional. Claro que, no todo es perfecto, y siempre hay que tener en cuenta que las producciones turcas pueden tener algunos giros inesperados o incluso cambiar un poco su rumbo a medida que se desarrolla la historia. Es lo bonito de las telenovelas, que pueden sorprendernos en cualquier momento y llevarnos por caminos que nunca imaginamos. Por eso, mi recomendación es que no nos aferremos demasiado a las teorías o a los adelantos que veamos, sino que nos dejemos llevar por la magia de la historia y que disfrutemos de cada capítulo como si fuera el primero. Y es que, al final, lo más importante es la experiencia, las emociones que nos genera, los personajes que se quedan grabados en nuestro corazón. Así que, preparen sus palomitas, su bebida favorita y su mejor compañía, porque el 2025 nos va a regalar muchísimas horas de entretenimiento y emoción con las nuevas telenovelas turcas. Y si, como a mí, les apasiona este mundo, les invito a que juntos sigamos explorando las novedades que nos esperan. No hay nada mejor que compartir nuestra pasión con otras personas que la entienden, que se emocionan con las mismas escenas y que se quedan enganchados con las mismas tramas. Así que, los invito a que comenten abajo, a que me cuenten qué telenovela es la que más les llama la atención,
cuáles son sus personajes favoritos y cuáles son sus teorías sobre lo que puede pasar. Me encanta leer sus comentarios. Es la mejor forma de sentirnos conectados y de crear una comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Además, estaré muy pendiente a los nuevos anuncios y las filtraciones que vayan saliendo, y por supuesto se los compartiré en los próximos vídeos. No quiero que se pierdan ningún detalle de lo que nos espera en el 2025. Así que manténganse atentos y activen sus notificaciones. Además, les animo a que compartan sus propias predicciones y teorías sobre las tramas de las telenovelas. ¿Qué creen que va a pasar con los protagonistas de La Sombra del Imperio? ¿Cómo creen que terminará la historia de amor entre dos mundos? ¿Qué situaciones cómicas nos esperan en El desafío de amar? Compartir nuestras ideas y teorías es una forma de conectar aún más con las historias y de disfrutar de la experiencia de ver una telenovela. Y no solo eso, sino que también podemos aprender de las diferentes perspectivas y puntos de vista de otras personas. Por ejemplo, algunos de ustedes podrían ser expertos en novelas de época y compartir detalles históricos que podrían enriquecer nuestra comprensión de la trama. Otros podrían ser expertos en psicología y ofrecernos una visión más profunda de las motivaciones y los conflictos internos de los personajes. Y otros, simplemente, podrían tener una imaginación desbordante y crear teorías tan locas y sorprendentes que nos dejarían con la boca abierta. La idea es que juntos creemos una comunidad interactiva donde todos podamos aportar nuestro granito de arena y disfrutar al máximo de la experiencia de ver telenovelas turcas. Y, por supuesto, yo estaré aquí para leer todos sus comentarios y responder a sus preguntas, y también para compartir mi propia opinión y mis propias teorías. Así que no se corten y déjenos saber lo que piensan. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de las telenovelas turcas que se vienen en el 2025, de las distintas temáticas que van a abordar, desde el drama palaciego hasta la comedia romántica, pasando por las historias de época y las tramas de venganza. Hemos visto que el 2025 se perfila como un año muy emocionante para los fans de las producciones turcas, con una gran variedad de propuestas que prometen hacernos vibrar, reír, llorar y reflexionar. Hemos recordado que las telenovelas turcas son maestras en conectar con nuestras emociones, en mostrarnos la complejidad de las relaciones humanas y en transportarnos a mundos que nos hacen soñar. Y hemos concluido que lo más importante es disfrutar de la experiencia, dejarnos llevar por la magia de las historias y compartir nuestra pasión con otras personas que la entienden. Pero, sobre todo, lo más importante es que nos hemos dado cuenta de que el 2025 nos trae historias que nos dejarán sin aliento, personajes que se quedarán grabados en nuestro corazón y momentos que nos harán vivir al máximo. Por eso, los invito a que se preparen para un año lleno de emociones, de giros inesperados y de dramas que los atraparán desde el primer capítulo. Pero, además de recapitular los puntos principales que hemos tocado hoy, también me gustaría destacar la importancia de apoyar a las producciones turcas y de reconocer el talento de los actores, los directores, los guionistas y todo el equipo que hace posible que estas historias lleguen a nuestras pantallas. Estas personas trabajan muy duro para crear estas producciones y se merecen todo nuestro reconocimiento. Así que, no solo disfrutemos de las telenovelas, sino que también valoremos el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada una de ellas. Además, les recuerdo que al ver telenovelas turcas no solo estamos disfrutando de una forma de entretenimiento, sino que también estamos aprendiendo sobre otras culturas, otras costumbres y otras formas de ver el mundo. Las telenovelas turcas nos muestran una visión de la sociedad turca, con sus tradiciones, sus valores, sus desafíos y sus sueños. Y al ver estas historias, podemos ampliar nuestra perspectiva y aprender a entender mejor el mundo que nos rodea. Así que, además de disfrutar de las tramas y los personajes, también podemos aprovechar la oportunidad para aprender y crecer como personas. Y no se olviden que las telenovelas turcas no solo son famosas por sus historias, sino también por sus impresionantes paisajes y escenarios. Al ver estas producciones, podemos viajar a lugares exóticos y descubrir la belleza de la cultura turca. Así que, además de las emociones y la intriga, también podemos disfrutar de un viaje virtual a través de Turquía. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su entusiasmo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Espero que les haya gustado este recorrido por las telenovelas turcas que nos esperan en el 2025 y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les apasione. Así que, no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y saber cuáles son sus expectativas para el próximo año. También les invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman las telenovelas turcas, para que juntos nos preparemos para las nuevas aventuras que nos esperan en la pantalla chica. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle like, súmense a esta comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Su apoyo es mi mayor motivación. Y recuerden que, aquí, en este espacio, siempre tendremos un lugar para compartir nuestra pasión por las buenas historias, para soñar juntos y para vivir al máximo cada emoción que nos regala el mundo de las telenovelas turcas. Así que, los espero en el próximo vídeo, con nuevas historias, nuevas aventuras y nuevas emociones. Hasta la próxima, mi gente maravillosa. Nos vemos.